Podemos hablar de las despreocupaciones, por ejemplo, de las despreocupaciones de los economistas, pero también de las despreocupaciones de los políticos. ¿Dónde se ve esto? Les preocupa más bien lo que dicen como un espectáculo, como una demostración de lo que saben, como una pose discursiva de sobremesa. Algo así como una competencia de saberes, si se puede hablar de esa manera. Los saberes obviamente son más complejos y son colectivos. Tienen que ver tanto con el intelecto general como con la cultura. En este caso se trata de saberes restringidos a individuos. Y en ese sentido lo que les interesa es más demostrar lo que han aprendido, por ejemplo, en relación a la pretendida ciencia económica o en el caso de los políticos a la pretendida experiencia en el campo político, aunque no sepan absolutamente nada del campo político y entiendan la política como el arte de la manipulación. Pero de todas maneras suponen que sus prejuicios más arcaicos, recónditos, son los que pueden emerger y convertirse de manera enmascarada en un pseudoenunciado y en discursos inacabados, inconclusos, pero que en la retórica aparecen como discursos más o menos completos, además repetidos por la evocación que hacen los medios de comunicación, la propaganda y la publicidad. Pero, ¿a dónde apuntamos? Estas preocupaciones nos demuestran la despreocupación, diremos de manera resumida, de la realidad efectiva, de los temas que tratan, de los problemas que atingen a los temas que tratan. Por ejemplo, los economistas hablan de desarrollo y de crecimiento, y también hablan de equilibrio económico, y cuando no hay equilibrio económico hablan de crisis económica. Y se preocupa mucho por ello, sobre todo cuando observan variaciones negativas en los indicadores macroeconómicos. Pero todo esto es pues mental. Esta crisis interpretada a través de los indicadores está ocurriendo en su cabeza. Son incapaces de ver la crisis en el sentido efectivo, en el sentido eficaz, en su factualidad, y por lo tanto son ajenos pues a entender las causas y las dinámicas de la crisis. Esto lo dijimos en un ensayo o un análisis que intenta preparar un ensayo de las dinámicas y procesos en la economía de Bolivia. En ese escrito mencionamos estos temas y recurrimos también para ilustrar referencias anteriores que habían pensado algo parecido, por así decirlo. Por ejemplo, Karl Polanyi, cuando distingue dos concepciones de economía, una que tiene que ver con una visión formal, abstracta, que nosotros llamamos la metafísica económica, y que precisamente apunta a entender la economía a partir del concepto de escasez. En cambio, la otra, la concepción que llama Polanyi, sustancial, tiene que ver con el sustento humano, es decir, con lo real, efectivo, es decir, con la necesidad de participar en los ciclos vitales, intervenir
y plantearse prácticas y estrategias de sobrevivencia que tienen que ver precisamente con la reproducción social. Entonces, la primera acepción, la reductiva, restringida y formal, se ha denominado economía y se ha vuelto una especie de término oficial de esa disciplina que en realidad tiene su propia historia, su historia con desplazamientos y rupturas epistemológicas que plantean por lo menos 3 o 4 modelos. El modelo del análisis de la riqueza, el modelo de la economía política, el modelo de la economía neoclásica, y podemos llamar, en un artículo hablamos del modelo postneoclásico para referirnos a ciertas especulaciones teóricas en la actualidad. Pero aquí lo que importa fundamentalmente es precisamente distinguir este camino en el que se ha embarcado como hacia un naufragio, la economía, un naufragio de qué estilo, un naufragio donde al final, a pesar de mantener a través de instituciones académicas este estilo y de aplicarse en políticas fracasadas, porque han fracasado estas políticas en el corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque están alejadas pues, de las dinámicas efectivas de la realidad, inclusive si reducimos la realidad solamente al campo económico. Entonces, al final esto naufraga a pesar de que persistan ideológicamente en mantener esa disciplina en crisis como ciencia. Lo que nos importa es volver al concepto que llama sustancial de Polanyi, porque tiene que ver con las dinámicas y los procesos. Y lo que hemos llamado en ese artículo, en ese escrito que prepara un ensayo, dinámicas y procesos económicos en Bolivia, actividades. Necesitamos pensar las actividades que obviamente en el caso de actividades, de prácticas, de acciones, de procesos, articula varios campos y por lo tanto no solamente tenemos que pensar lo que clásicamente la economía política ha llamado economía, como la ciencia de la producción, distribución y el consumo, entendiendo el consumo de una manera muy abstracta también, sino que aquí hay que entender, digamos, todos los procesos que están involucrados, desde los procesos vinculados a la ecología, a la geología, en la medida que hay recursos naturales que forman parte precisamente de las estratificaciones geológicas, hasta, digamos, para decir eso, es decir, el consumo, pero el consumo real, el consumo que se vincula al metabolismo de la reproducción corporal. Entonces, tenemos pues varios planos y espesores de intensidad que están integrados. Hay que tener una mirada integral de la ecología o de la oicología, que es un término que hemos usado precisamente para recuperar otra vez el sentido inicial etimológico de lo que es el oikos, lo que es la ecología, de donde pertenece pues el mismo término de economía. Entonces, entraremos al asunto de manera concreta. Por ejemplo, eso nos puede ayudar a ilustrar el tema en Bolivia, un tema tocado por los intelectuales, los críticos, los analistas que han estado muy preocupados, en este caso sí preocupados, por la dependencia del país, por la condena y la fatalidad de la dependencia y las restricciones a las que nos lleva, por ejemplo, convertirnos solamente en exportadores de materias primas. Y aquí ellos plantearon de manera directa el problema, el pasar de la
exportación de materias primas a la producción, a la industrialización de las materias primas. En el caso de los minerales, a la fundición, que tiene que ver con los metales, minerales convertidos en metales. Y por lo tanto, obviamente, en el mercado internacional tiene mucho más precio, a diferencia de las materias primas que tienen precios muy bajos en comparación. En ese sentido, se han preocupado y han discutido mucho cuando el estaño era precisamente el mineral de mayor exportación en Bolivia y que incluso ha dado una burguesía que se ha enriquecido y ha sabido, digamos, usar la extraterritorialización del estaño para la acumulación ampliada de capital. Y uno de los artífices es precisamente Simón y Patiño, quien ha terminado formando parte de la burguesía más millonaria del mundo. Entonces, eso nos muestra sencillamente que sí se podía partir del manejo de los recursos naturales e ir lejos. La diferencia se da que en el caso de una propuesta de carácter más estatal, en el caso de estos analistas, o en el caso nuestro, si hacemos una mirada retrospectiva, un carácter más social, más colectivo, inclusive si incorporamos el tema ecológico. De lo que se trataba precisamente era de entrar a la industria pesada, a las fundiciones. Entonces, no ha ocurrido eso porque, lo diremos resumidamente para no de irnos a los detalles que son interesantes y anecdóticos. Ha habido boicot, pues, a la fundición del estaño, de parte de las transnacionales, de parte de los varones del estaño, concretamente de Patiño, que no quería que haya una fundición aquí. Él podía haber hecho en Bolivia la fundición. ¿Qué hubiera ocurrido? Él ha preferido invertir en Londres, en Inglaterra, en Gran Bretaña y en otros lugares para la fundición, pero no en su propio país. Ese es el carácter, digamos, no nacional, pues, de esta burguesía. Por eso, la ideología nacional popular distinguía lo nacional de lo no nacional o lo colonial. Ahí está Carlos Montenegro. No vamos a discutir ni reflexionar sobre, digamos, la pertinencia de todos estos conceptos que se han usado a mediados del siglo XX y después, sino que nos interesa situar estas discusiones y el discurso, la tónica, la enunciación de estas preocupaciones. Muy bien, hemos sido condenados por ser exportadores de materias primas y al final de cuentas han vencido estas conspiraciones de las transnacionales extractivistas, pero apoyados por lo que podemos llamar los colaboradores internos del saqueo de Bolivia, de la dependencia, de la continuidad de la dependencia. A estos comúnmente se los ha llamado cipayos en la jerga política de la izquierda nacional. Izquierda nacional es un tipo de discurso, de formación discursiva, enunciativa y crítica que tiene que ver con aquellos que se han preocupado por el tema de la dependencia y lograr la independencia con una concepción marxista, pero al estilo de la izquierda nacional que plantea proyección endógena. Ahí están los nombres de Abelardo Ramos, de Spilimbergo, de Liborio Justo, el mismo Adolfo Pelermán, que ha sido uno de los mentores de Sergio Almaraz Paz. Y ahí está Sergio Almaraz Paz, René Zabaleta Mercado, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, eso se llama izquierda nacional. Aquí no estamos haciendo ninguna apología de nada, ni de la izquierda nacional. Se conocen nuestras críticas a la izquierda, ¿no?
Claro que distinguimos izquierdas de izquierdas, porque hay que distinguir sus diferencias discursivas y de posiciones y su manera de apropiarse del marxismo y de usarlo a su manera. Pero aquí lo que nos interesa fundamentalmente es precisamente esto, es decir, que ha habido una izquierda nacional que se ha preocupado en este caso, y ha discutido con aquellos que llamaba cipayos, es decir, esas burguesías no nacionales, esos colaboradores políticos al servicio de la extraterritorialización de los recursos naturales y por lo tanto continuadores de la dependencia, esos hombres de las transnacionales y de proyectos imperialistas y colonialistas de otros países. Entonces, esos señores han sido precisamente identificados por ese discurso y han gobernado, han definido regímenes de entreguismo, y lo más patético es de que continúan ahora. Y el discurso económico sirve para eso, sirve para replantear, actualizar ese discurso cipayo, porque precisamente hablan de desarrollo, de crecimiento, de equilibrio económico, de ajuste estructural, pero no les se preocupa para nada. Es la única forma de salir inclusive económica de esta dependencia y por lo tanto ingresar realmente al desarrollo, que serían las fundiciones. Pero no solamente se trata de cipayos de carácter liberal y neoliberal, sino de cipayos de carácter también populista y neopopulista, porque ese es el fenómeno. Ese es uno de los fenómenos extraños en la historia de Bolivia. Después de la revolución del 52, que lo hizo el pueblo, no el MNR. El MNR hizo un golpe, el pueblo lo salvó con una revolución. Después de esa revolución de la nacionalización de las minas, el MNR se embarca en proyectos anticipadamente neoliberales, por ejemplo, el plan triangular de Hernán Siles, que trae ingenieros norteamericanos para manejar Comibol, cuando ya antes el MNR ha entregado una indemnización de 20 millones de dólares de aquel entonces a los varones del estaño, descapitalizando así de este modo a Comibol. A pesar del carácter nacional popular del MNR y de su ideología, en el fondo no tuvo una vocación consecuente nacional y para salir de la dependencia. Repitió de otra forma, más matizada, las subordinaciones y los comportamientos de los colonizados. Más tarde, no puso empeño en la construcción de la fundación de estaño. Incluso buscó excusas para no hacerlo, teniendo la experiencia de la fundición de Peró. Condenó a Comibol a ser una gran corporación, la más grande a nivel mundial en aquel entonces, pero solo de explotación y exportación de materias primas, a pesar de ciertas intermediaciones e incorporaciones de ingenio para subir la ley de los minerales de exportación. El MNR terminó cediendo a las presiones norteamericanas. Entregó el petróleo a los norteamericanos, algo que fue ratificado de manera altamente onerosa por el gobierno del general René Barrientos Ortuño. Después de las dictaduras militares de este periodo aciago, a pesar de la intervención de generales nacionalistas como Alfredo Obando Candia y Juan José Torres, vino, después de dramáticas elecciones,
esfuerzos políticos, luchas por la recuperación de la democracia, el golpe cruento de García Meza, el gobierno de la UDP, una versión populista, superficial, en realidad una imitación de lo que fue la revolución de 1952, sin llegar a ser el entronque histórico, una hipótesis alucinante del diletante movimiento de izquierda revolucionario. La UDP renunció taxativamente a un programa de nacionalizaciones. El único que tuvo un programa de nacionalizaciones fue Marcelo Quiroga Santa Cruz. Debido a la crisis desatada que se conoce como hiperinflación, la UDP tuvo que adelantar las elecciones. Vino el periodo neoliberal de ajuste estructural de privatizaciones llamadas eufemísticamente de capitalización. La siguiente experiencia neopopulista e indigenista, pretendida demagógicamente ser gobierno de los movimientos sociales, repitió el comportamiento que apareció de manera confusa, contradictoria y sinuosa durante la gestión de gobierno del MNR, concretamente de los 12 años de la Revolución Nacional. Las gestiones de gobierno del MAS fueron una comedia en contraste con el drama y la tragedia de la Revolución de 1952. Se hizo la retórica de la nacionalización, sobre todo de los hidrocarburos, cuando en realidad con los contratos de operaciones se desnacionalizaron los hidrocarburos después del interregno de un año de la ley Héroes del Chaco, que supuestamente nacionalizaban los hidrocarburos. En comparación con el gobierno del MNR de los 12 años de la revolución, las 2 décadas de gestiones de gobierno neopopulista de la forma de gubernamentalidad clientelar fueron, en comparación, desbordantemente retóricas y demagógicas, encubriendo en la práctica la continuidad del saqueo de Bolivia del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. En conclusión, manteniendo la comparación, podemos decir que hay 2 estilos de el cipayaje, 2 perfiles de cipayos. Los propiamente cipayos que lo hacen de manera declarada y expresa, que se ponen al servicio del imperialismo y de las transnacionales, y los cipayos encubiertos que tampoco tienen conciencia de ello, que terminan sirviendo a lo mismo, a las empresas transnacionales extractivistas, y terminan, a pesar de declararse antiimperialistas, a la dominación imperialista, al destruir a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales y a la capacidad de lucha de los pueblos, entregando además a las transnacionales los recursos naturales, empero haciéndolo a nombre de un proceso de cambio que nunca existió y que fue asesinado desde un principio. Todo este meandro tiene que ver con lo siguiente: con el hierro. Las reservas más grandes de hierro que se encuentran en el Mutún hasta ahora no han dado resultado, a pesar de las gestiones teatrales del gobierno neopopulista. Se pueden considerar estas gestiones como un boicot
al proyecto siderúrgico del país. De acuerdo a los informes del presidente ejecutivo de la empresa siderúrgica de Bolivia, solo se explota y se exporta en las condiciones de hierro, es decir, de materias primas. No han hecho nada para construir una fundición de hierro a su debido tiempo, para producir y exportar acero. Para darse una idea de lo que se pierde, el precio del kilogramo de hierro es de $4.5. En cambio, el precio del kilogramo de acero es aproximadamente de $28. Pueden variar dependiendo de los momentos, de los periodos, del mercado internacional. Empero, lo que hemos dicho nos sirve de referencia. El problema es que todavía estos señores de las gestiones neopopulistas tienen el tupé de hablar como si fuera gran cosa este fracaso en el proyecto siderúrgico del país. Hacen propaganda como si fuera una victoria o un logro, cuando es todo lo contrario. En realidad nadie se preocupa por lo que unos llaman desarrollo y otros hablan de independencia económica. Incluso sugieren repetir el proyecto de la CEPAL de desarrollo concebido como sustitución de importaciones, sin discutir este concepto que ha quedado obsoleto y anacrónico. Inclusive si lo tomamos en cuenta, tampoco tienen la voluntad para efectuarlo, puesto que dicen una cosa y hacen otra. Por otra parte, y en contraste, los que se consideran salvadores de la patria no tienen voluntad para salvarla, pues si no se ocupan y preocupan de las fundiciones, si no se ocupan por la industrialización de las materias primas, no están pues de ninguna manera pensando en ningún desarrollo, sino solo quieren seguir a la receta del ajuste estructural, que es una receta para la dependencia financiera del país, de su economía, respecto a los mecanismos internacionales de dominación, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El panorama, como se puede ver, es lamentable, en una situación que podemos decir es catastrófica económicamente en el contexto de una crisis múltiple, un laberinto encaracolado, déjeme usar esa palabra figurativamente, este barbarismo encaracolado en sí mismo, es decir, ensimismado. En estas circunstancias, el pueblo está solo y desolado, desamparado y vulnerable. Por un lado tiene a los que vendieron las empresas públicas y desarmaron la economía y el aparato productivo, incluyendo los ferrocarriles. Por otro lado están los que han destruido la economía del país y la han llevado a un abismo, y los que también, a su vez, han asesinado el proceso de cambio, han destruido el tejido social y han castrado las capacidades de lucha del pueblo. En condiciones de fragmentación, de desmoralización y de sorpresa, el pueblo se encuentra ante elecciones sin horizonte, donde los que disputan son actores, por así decirlo, de segunda categoría. Ni los neoliberales tienen un Sánchez de Lozada,
ni los neopopulistas tienen un Evo Morales. Sin hablar bien de ninguno de ellos, pues ha quedado clara nuestra crítica, nuestra interpretación y deconstrucción de estos perfiles políticos que a su vez corresponden a estructuras de poder, aunque distintas y con distintos discursos y diferentes ideologías, responden ambos a lo que hemos venido llamando el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. La historia de los yacimientos del Montún es relativamente larga. Se descubre en 1848 y sus estudios se alargan hasta 1956. La historia de la empresa siderúrgica del Montún es relativamente mediana, 2 décadas. Se inaugura el 2005. Empero la construcción del complejo siderúrgico del Montún es reciente. Data de 2024. La inauguración del complejo siderúrgico es muy reciente, corresponde a febrero del 2025, cuando recién se pone en funcionamiento para producir barras corrugadas y alambrón. Esto con el objeto de la sustitución de importaciones. En lo que va a las exportaciones, se sigue exportando hierro. La fundición de hierro del Montún requiere de energía. En principio se pensó usar el gas, pero las reservas de gas prácticamente desaparecieron. Se usaron para la exportación y en menor escala para el uso nacional. Entonces se puede observar la descoordinación entre la explotación del gas y el funcionamiento de la planta siderúrgica que debe producir acero. Parte de las descoordinaciones del gobierno, de la forma clientelar del gobierno neopopulista durante las 2 últimas décadas. El principal productor de acero es China con el 46%. Le siguen los países europeos con el 22%. Continúa Norteamérica con el 11%. Latinoamérica solo participa en un 6%. La competencia en este contexto es difícil porque la producción de acero en el mundo está en parte subvencionada por los estados. El problema de Bolivia es que su mercado de acero es restringido. Se puede decir que se mueve entre las 16.000 toneladas a las 20.000 toneladas, teniendo un intervalo bastante exagerado por las ponderaciones. Para que suba la demanda de acero en Bolivia, es necesario que haya más industria pesada y también el desarrollo de la industria liviana. La sustitución de importaciones no es posible sino de una manera integral en la medida que se desarrollan varios rubros de la industrialización. Hoy se tiene una planta siderúrgica que se propone una producción de 200.000
toneladas anuales. Sin embargo, solo en un trimestre se ha propuesto producir 20.000 toneladas anuales. Otro de los problemas es pues el costo de producción, debido a la energía, pero también al transporte. Los países que han importado de Bolivia el hierro, no el acero, son Argentina, Paraguay y Brasil. Lo han importado para sus propias plantas de fundición. Entonces es difícil que los países cercanos consuman acero, puesto que tienen sus propias plantas de fundición. Para exportar por vía marítima es indispensable llegar al mar. Se lo puede hacer por los ríos Paraná, Paraguay, en barcazas. Esto también entra en los costos de producción. El complejo siderúrgico inaugurado costó $546 millones, en el cual participaron el Estado de China, el Banco Central y el Tesoro General del Estado. La historia de los contratos con empresas transnacionales comienza el 2007 con la firma de contrato de riesgo compartido con la Jindal, una empresa hindú. Después, el 2016, se adjudica la empresa china Sinostel. Si nos remontamos al contrato de riesgo compartido con la Jindal, el Estado boliviano tenía el compromiso. La construcción de un gasoducto por $400 millones, la construcción de un ferrocarril a Puerto Suárez de $140 millones y la construcción de un acueducto por $50 millones. Todo esto no se ha cumplido. El Estado se comprometió a entregar 6 millones de pies cúbicos por día. En aquel entonces, Bolivia producía 41,5 millones, de los cuales 15 millones estaban destinados a Brasil y 20 millones estaban destinados a la Argentina. También tenía comprometido entregar gas a la empresa San Cristóbal y a la empresa San Bartolomé. La pregunta es, ¿qué pasó con todo esto respecto al inaugurado recientemente complejo siderúrgico del Mutún? Si sobre todo ya no hay gas. Hay que preguntarse sobre el ferrocarril y el acueducto. Todos estos temas se soslayan por parte del gobierno. En consecuencia, a falta de esta información, lo que se tiene es incierto. Lo cierto es que se tiene un complejo siderúrgico. Es real, pero al parecer depende primordialmente del mercado interno, que obviamente no son las 200.000 toneladas que se dice que va a producir el complejo, pues no llega tanto el consumo de acero de Bolivia. En un momento se mencionó, a falta de gas, usar a los bosques para producir energía, algo que es aterrador, puesto que esto significa la destrucción de los bosques primarios, yendo más allá de lo que se ha convertido Bolivia
en el primer país desforestador y pirómano. Pregunta, ¿estamos en un callejón sin salida? Otra pregunta, ¿el complejo siderúrgico es un elefante blanco? Para comenzar, no se puede aceptar la destrucción de los bosques primarios para producir energía. Segundo, hay que abastecer el mercado interno y hacer crecer el mercado interno de acero para darle un futuro al complejo siderúrgico del Mutum. Por otra parte, hay que enfocar, como hemos dicho, de manera integral la industrialización, que ahora tiene que ser una ecoindustrialización, es decir, adecuada y adaptada a los ciclos ecológicos, a los ecosistemas y a los nichos ecológicos. Estas parecen ser tareas muy difíciles, sin embargo no son imposibles. Pero para esto se requiere voluntad, conjunción de las voluntades singulares del pueblo, que debe estar informado de lo que pasa, al que no se le debe ocultar la información como se lo ha hecho hasta ahora. Para esto se debe encarar de manera seria no el desarrollo, que se ha vuelto una mala palabra, sino algo así como el ecodesarrollo. Mejor dicho, un desenvolvimiento integral, ecológico, social, económico y cultural. Para tal efecto hay que tomar muy en serio lo que establece la Constitución como economía plural, donde participan la economía pública, la economía privada, la economía social y la economía comunitaria. Se deben asumir estas economías de manera complementaria, de manera integral, articulada y dinámica, reforzándose todas estas economías y orientando el fortalecimiento de las economías comunitaria y social, haciendo hincapié en la promoción productiva y de la producción, apoyando a todos los productores, grandes, medianos y pequeños. A todo esto, como impulso y como eje de la economía plural, podemos llamarle fomento a la producción. Solo así podemos rescatar aquello que antes se llamaba industrialización, que ahora podemos provisionalmente llamar ecoindustrialización. Empero, para evitar las connotaciones negativas, quizás sea indispensable empezar a hablar del desenvolvimiento integral, ecológico, social, económico y cultural. Para todo esto es menester que el pueblo salga, no solamente de su letargo, sino de su vulnerabilidad, de su subordinación y dependencia y pongueaje respecto al gremio de la clase política, variopinta, de aparentes enemigos que en realidad se complementan en el círculo vicioso del poder.